En un pequeño pueblo de España existe una iglesia que esconde un oscuro secreto. Dicen que su confesionario está maldito, que dentro de él aún resuenan los susurros de un sacerdote condenado por la Inquisición. Aquellos que se atreven a confesar sus pecados nunca vuelven a ser los mismos. Algunos mueren, otros ven cosas que nadie más puede ver. ¿Estás listo para conocer la verdad? Pedraza, un pintoresco y tranquilo pueblo en la España rural, parecía el lugar perfecto para que un joven monaguillo comenzara su servicio. La iglesia de San Bartolomé, con su torre de piedra y vitrales antiguos, se erguía majestuosa en el centro del pueblo, siendo un refugio de paz y devoción para sus habitantes. El joven monaguillo, Miguel, había llegado a Pedraza con la esperanza de servir a Dios y a la comunidad. Apenas un adolescente, Miguel era conocido por su fervor religioso y su deseo de aprender. Su llegada fue recibida con calidez por el párroco, el padre Gabriel, quien le dio la bienvenida y le mostró los alrededores de la iglesia. La primera semana de Miguel en Pedraza transcurrió sin incidentes. Se dedicó a sus tareas diarias, asistiendo al padre Gabriel, limpiando la iglesia y organizando los servicios religiosos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar rumores sobre el confesionario de San Bartolomé. Los habitantes del pueblo hablaban en susurros sobre una maldición que rodeaba el antiguo confesionario y la misteriosa historia del padre Esteban. Intrigado por los rumores y la curiosidad propia de su juventud, Miguel decidió investigar más a fondo. Comenzó a hacer preguntas discretas a los habitantes del pueblo y a los feligreses, tratando de descubrir la verdad detrás de las historias. La mayoría de las respuestas eran vagas y evasivas, pero un nombre seguía apareciendo en las conversaciones: el padre Esteban. El padre Esteban había sido el párroco de San Bartolomé hace siglos, y su nombre estaba envuelto en misterio y controversia. Se decía que Esteban había sido un hombre devoto y carismático, pero que algo oscuro había ocurrido durante su tiempo en la iglesia. Según los rumores, Esteban había sido ejecutado en secreto por la Inquisición tras ser acusado de herejía, y su espíritu inquieto aún rondaba los pasillos de San Bartolomé. Un día, mientras limpiaba la sacristía, Miguel encontró un conjunto de antiguos documentos escondidos en un rincón polvoriento. Los pergaminos estaban amarillentos y frágiles, pero Miguel los manejó con cuidado y comenzó a leer. Para su sorpresa, los documentos contenían registros detallados de la vida y obra del padre Esteban, así como una serie de cartas que parecían haber sido escritas por el mismo Esteban. A medida que leía, Miguel descubrió que los documentos contenían referencias a rituales prohibidos y prácticas heréticas. Se mencionaba un libro oscuro que Esteban había utilizado en secreto y que había sido la causa de su condena. Miguel también encontró menciones al confesionario, describiéndolo como un lugar de poder y maldición. Miguel sabía que había tropezado con algo importante, algo que la iglesia había intentado ocultar durante siglos. Decidido a descubrir la verdad, continuó investigando y leyendo los antiguos documentos, esperando encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Mientras tanto, el ambiente en la iglesia comenzaba a cambiar. Los pasillos oscuros parecían más inquietantes, y Miguel no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado. Los rumores y las historias sobre el padre Esteban y el confesionario maldito se volvieron más intensos en su mente, y su curiosidad se mezclaba con un creciente temor. Un día, mientras hablaba con una anciana feligresa, Miguel mencionó el nombre del padre Esteban. La anciana, cuyo rostro se ensombreció al escuchar el nombre, lo miró con preocupación y le advirtió que no siguiera investigando. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado», le dijo con voz temblorosa. El padre Esteban no encontró descanso, y su maldición aún pesa sobre esta iglesia. «Ten cuidado, joven». Las palabras de la anciana solo alimentaron la determinación de Miguel. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad, y no podía detenerse ahora. Sin embargo, no podía ignorar el creciente miedo que sentía cada vez que se acercaba al confesionario. Las sombras parecían alargarse, y los murmullos que escuchaba en la oscuridad se volvían cada vez más claros. Una noche, mientras limpiaba la iglesia después de la misa, Miguel escuchó un susurro que provenía del confesionario.
Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba lentamente, tratando de identificar el origen del sonido. Al llegar al confesionario, notó que una de las tablas de madera estaba ligeramente suelta. Con manos temblorosas, la levantó y encontró una antigua llave escondida debajo. La llave era de hierro oxidado y tenía un diseño intrincado que le resultaba familiar. Miguel recordó haber visto un símbolo similar en uno de los documentos del padre Esteban. Sabía que había encontrado algo significativo, algo que podría revelar los secretos ocultos de San Bartolomé. Con la llave en su poder, Miguel se dirigió al padre Gabriel, esperando obtener respuestas. Sin embargo, el padre Gabriel lo recibió con una expresión preocupada y le advirtió que dejara de investigar. Algunas puertas no deben ser abiertas, Miguel, le dijo con voz seria. El padre Esteban fue condenado por sus acciones, y su maldición aún pesa sobre esta iglesia. No te pongas en peligro. A pesar de las advertencias, la curiosidad de Miguel era más fuerte. Sabía que debía continuar su búsqueda y descubrir la verdad sobre el padre Esteban y el confesionario maldito. Con la llave en su mano, se preparó para enfrentar los secretos oscuros que la iglesia había intentado ocultar durante siglos. La llegada a Pedraza había sido solo el comienzo de su viaje, y Miguel estaba decidido a desentrañar los misterios que rodeaban a San Bartolomé, sin importar el costo. La iglesia de San Bartolomé se cernía en la penumbra de la noche, iluminada tenuemente por las velas que Miguel había encendido durante su rutina de limpieza. El joven monaguillo estaba decidido a descubrir los secretos que la iglesia había ocultado durante siglos. La llave antigua que había encontrado bajo la madera del confesionario pesaba en su bolsillo, un recordatorio constante de su misión. Mientras limpiaba los bancos de la iglesia, Miguel no podía dejar de pensar en los rumores y las advertencias que había recibido. Las palabras de la anciana feligresa y del padre Gabriel resonaban en su mente, pero su curiosidad era más fuerte que su temor. Sabía que estaba a punto de desentrañar un misterio oscuro y peligroso, pero no podía detenerse ahora. Esa noche, mientras trabajaba en la penumbra, Miguel escuchó algo que hizo que su corazón se acelerara. Los susurros, apenas audibles, parecían provenir del confesionario. Se acercó lentamente, tratando de distinguir las palabras. Los susurros eran indistintos, pero cargados de una energía inquietante que lo hizo estremecerse. Miguel, decidido a llegar al fondo del misterio, abrió la puerta del confesionario. La pequeña cabina estaba oscura y vacía, pero los susurros persistían, como si provinieran de algún lugar más profundo. Mientras examinaba el interior, notó que una de las tablas del suelo estaba suelta. Con manos temblorosas, levantó la tabla y encontró un compartimiento oculto debajo. Dentro del compartimiento, encontró un objeto que le heló la sangre, una antigua llave de hierro, cubierta de polvo y con un diseño intrincado. La llave parecía emanar una energía oscura, y Miguel supo que había encontrado algo importante. Recordó los documentos que había leído sobre el padre Esteban y los rituales prohibidos, y se dio cuenta de que esta llave podía ser la clave para desentrañar los secretos ocultos de San Bartolomé. Mientras examinaba la llave, escuchó un sonido detrás de él. Se giró rápidamente y vio a la hermana Consuelo, una anciana monja que había servido en la iglesia durante décadas. La hermana Consuelo era conocida por su devoción y su sabiduría, pero también por su reticencia a hablar sobre el pasado oscuro de San Bartolomé. La hermana Consuelo se acercó a Miguel con una expresión preocupada en su rostro. «Miguel, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz temblorosa. Miguel le mostró la llave y le contó sobre los susurros y los documentos que había encontrado. La hermana Consuelo palideció al ver la llave y tomó la mano de Miguel con fuerza. «No deberías haber encontrado esto», dijo en un susurro. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». La hermana Consuelo le contó su propia historia, una historia que había guardado en secreto durante años. Cuando era joven, había sido testigo de una confesión mortal en el confesionario maldito. Una noche, había escuchado los mismos susurros que Miguel, y al investigar, había encontrado a un hombre muriendo dentro del confesionario. El hombre había sido víctima de una maldición, y su muerte había dejado una marca indeleble en la hermana Consuelo. Esa llave, continuó la hermana Consuelo, pertenece a una puerta oculta detrás del altar. Es la puerta que conduce a los rituales prohibidos del padre Esteban.
Si decides continuar, debes saber que estarás en gran peligro. La maldición de Esteban aún pesa sobre esta iglesia, y su espíritu no descansará hasta que revelemos sus secretos. A pesar de las advertencias, Miguel sabía que debía continuar. Su curiosidad y su determinación eran más fuertes que su miedo. Agradeció a la hermana Consuelo por su consejo y prometió tener cuidado. Con la llave en su poder, se preparó para enfrentarse a los secretos oscuros que San Bartolomé había ocultado durante siglos. Esa misma noche, mientras la iglesia estaba en silencio, Miguel se dirigió al altar. La luz de las velas proyectaba sombras inquietantes en las paredes, pero Miguel no se dejó intimidar. Sabía que debía encontrar la puerta oculta y descubrir la verdad sobre el padre Esteban y el confesionario maldito. Al llegar al altar, buscó alguna señal de la puerta oculta. Recordó los documentos y las palabras de la hermana Consuelo, y pronto encontró una pequeña hendidura en la pared detrás del altar. Con la llave en mano, la introdujo en la cerradura y giró con cuidado. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una escalera que descendía hacia las profundidades de la iglesia. Miguel tomó una de las velas y comenzó a descender por la escalera. A medida que avanzaba, la temperatura bajaba y el aire se volvía más denso. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos arcanos que reconoció de los documentos del padre Esteban. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante, pero no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Al llegar al final de la escalera, se encontró en una antigua sala subterránea. La sala estaba llena de objetos y libros oscuros, todos relacionados con los rituales prohibidos del padre Esteban. En el centro de la sala había un altar cubierto de símbolos y una figura tallada en piedra que representaba a una criatura demoníaca. Mientras examinaba la sala, Miguel sintió una presencia oscura a su alrededor. Los susurros se intensificaron, y las sombras parecían moverse con vida propia. Sabía que el espíritu del padre Esteban estaba presente y que debía tener cuidado. De repente, la presencia del sacerdote se manifestó violentamente. Las sombras se alargaron y cobraron forma, y una figura oscura apareció ante Miguel. La figura tenía los rasgos de un hombre, pero sus ojos brillaban con una luz maligna y su rostro estaba distorsionado por el odio. ¿Quién osa profanar mis secretos?, resonó una voz grave y aterradora. Miguel sostuvo la vela con fuerza y trató de mantener la calma. Estoy aquí para descubrir la verdad, respondió con valentía. La maldición debe terminar. La figura del padre Esteban lanzó una risa siniestra y avanzó hacia Miguel. No sabes con qué estás tratando, muchacho, dijo. Mi maldición es eterna, y cualquiera que intente revelarla sufrirá las consecuencias. Miguel sintió que el miedo lo invadía, pero no podía retroceder ahora. Sabía que debía enfrentarse al padre Esteban y poner fin a la maldición que había atormentado a San Bartolomé durante siglos. Con la valentía que le quedaba, levantó la vela y comenzó a recitar una oración que había aprendido de la hermana Consuelo. La figura del padre Esteban se detuvo y pareció debilitarse por un momento. Miguel aprovechó la oportunidad y continuó rezando, sintiendo que las sombras retrocedían lentamente. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que tenía una misión que cumplir. La lucha por su cordura y su vida apenas comenzaba, y Miguel estaba decidido a enfrentarse al espíritu del padre Esteban y desentrañar los secretos oscuros de San Bartolomé, sin importar el costo. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente inquietud en la iglesia de San Bartolomé. Miguel no podía dejar de pensar en la presencia del padre Esteban y en la advertencia de la hermana Consuelo. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que debía continuar su investigación y poner fin a la maldición que había caído sobre la iglesia. Cada noche, mientras limpiaba la iglesia, Miguel sentía que las sombras se alargaban y los susurros se volvían más intensos. Extraños sucesos comenzaron a atormentarlo, objetos que se movían por sí solos, puertas que se cerraban de golpe y figuras que aparecían brevemente en los espejos. Miguel sabía que el espíritu del padre Esteban estaba cerca y que su maldición se cernía sobre él. Decidido a descubrir la verdad, Miguel pasó horas en la biblioteca de la iglesia, leyendo los documentos antiguos que había encontrado. A medida que profundizaba en la historia del padre Esteban, comenzó a comprender la magnitud de su maldición. Esteban había sido un sacerdote devoto,
pero su sed de conocimiento lo había llevado a prácticas prohibidas y rituales oscuros. Los documentos revelaban que Esteban había sido condenado por la Inquisición por herejía y brujería. Había utilizado un libro antiguo, conocido como el Grimorio de las Sombras, para realizar rituales que invocaban a entidades demoníacas. A pesar de su devoción inicial, Esteban había caído en la oscuridad y había sido ejecutado en secreto para evitar que su maldición se propagara. Miguel también descubrió que Esteban había lanzado una maldición antes de su muerte, jurando que su espíritu inquieto no descansaría hasta que sus secretos fueran revelados. La maldición había afectado a la iglesia de San Bartolomé desde entonces, y cualquier intento de desenterrar los secretos de Esteban había llevado a consecuencias mortales. Una noche, mientras leía uno de los documentos más antiguos, Miguel sintió una presencia oscura detrás de él. Se giró lentamente y vio una figura sombría en la penumbra. Los ojos de la figura brillaban con una luz maligna, y Miguel supo que estaba frente al espíritu del padre Esteban. ¿Por qué insistes en revelar mis secretos?, preguntó la figura con una voz grave y resonante. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, levantó el documento y respondió: debo poner fin a tu maldición. Tu espíritu necesita descansar, y San Bartolomé debe ser liberado de tu influencia. El padre Esteban lanzó una risa siniestra y avanzó hacia Miguel. No sabes con qué estás tratando, muchacho, dijo. Mi maldición es eterna, y cualquiera que intente revelarla sufrirá las consecuencias. Miguel sintió que el miedo lo invadía, pero se mantuvo firme. Sabía que no podía retroceder ahora. Con una determinación renovada, decidió continuar su investigación y descubrir la verdad sobre el Grimorio de las Sombras y los rituales prohibidos de Esteban. A medida que los días pasaban, los sucesos extraños en la iglesia se intensificaron. Apariciones fugaces y sombras danzantes se convirtieron en una constante, y Miguel sabía que el tiempo se agotaba. Decidió hablar nuevamente con la hermana Consuelo, con la esperanza de obtener más información. La hermana Consuelo, aunque preocupada por la seguridad de Miguel, le contó más detalles sobre el padre Esteban. Esteban era un hombre brillante y devoto, dijo con tristeza. Pero su sed de conocimiento lo llevó por un camino oscuro. Creía que podía controlar las fuerzas que invocaba, pero estaba equivocado. Su maldición ha atormentado a esta iglesia durante siglos, y solo alguien con un corazón puro puede ponerle fin. Miguel sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que tenía un corazón puro y que debía ser él quien terminara con la maldición. La hermana Consuelo le dio una antigua cruz de plata, que había pertenecido a Esteban, y le dijo que podría necesitarla en su enfrentamiento final. Esa noche, Miguel decidió enfrentarse al padre Esteban una vez más. Con la cruz de plata en una mano y la llave antigua en la otra, se dirigió a la puerta oculta detrás del altar. Sabía que debía desenterrar los secretos oscuros de Esteban y enfrentarse a su espíritu para liberar a San Bartolomé. Al abrir la puerta, descendió por la escalera hacia la antigua sala subterránea. Las sombras danzaban a su alrededor y los susurros llenaban el aire. Miguel sostuvo la cruz de plata con fuerza y avanzó con determinación. La sala estaba llena de objetos y libros oscuros, todos relacionados con los rituales de Esteban. En el centro de la sala, el altar cubierto de símbolos y la figura tallada en piedra parecían cobrar vida a medida que Miguel se acercaba. Sabía que debía encontrar el Grimorio de las Sombras y descubrir la verdad sobre los rituales prohibidos. Mientras examinaba la sala, Miguel encontró el Grimorio oculto en un compartimiento secreto del altar. El libro emanaba una energía oscura, pero Miguel supo que debía leerlo para desentrañar los secretos de Esteban. Con cuidado, abrió el Grimorio y comenzó a leer las antiguas inscripciones. A medida que leía, las sombras se intensificaron y la presencia del padre Esteban se manifestó violentamente. La figura oscura apareció ante él, con los ojos brillando con una luz maligna. ¿Qué crees que estás haciendo?, rugió el espíritu. No puedes detenerme. Miguel, con el Grimorio en una mano y la cruz de plata en la otra, comenzó a recitar una oración que había encontrado en el libro. Las palabras sagradas resonaron en la sala, y las sombras retrocedieron momentáneamente. Sabía que debía continuar, aunque el miedo lo amenazaba. El espíritu del padre Esteban lanzó un grito desgarrador y avanzó hacia Miguel. La temperatura en la sala descendió bruscamente, y Miguel sintió que su energía se desvanecía.
Sin embargo, se mantuvo firme y continuó recitando la oración. La cruz de plata brilló con una luz intensa, y el espíritu de Esteban se detuvo en seco. Miguel aprovechó la oportunidad y levantó la cruz hacia el altar, pronunciando las palabras finales de la oración. Una luz cegadora llenó la sala, y el espíritu de Esteban lanzó un último grito antes de desvanecerse en una nube de humo negro. La sala quedó en silencio, y las sombras desaparecieron. Miguel, exhausto pero victorioso, supo que había logrado poner fin a la maldición del padre Esteban. La iglesia de San Bartolomé estaba libre de su influencia, y el espíritu inquieto había encontrado finalmente descanso. Sin embargo, Miguel sabía que su misión aún no había terminado. Debía asegurarse de que los secretos oscuros de Esteban no volvieran a atormentar a nadie más. Con cuidado, selló el grimorio de las sombras y decidió hablar con el padre Gabriel y la hermana Consuelo sobre lo que había descubierto. El joven monaguillo había enfrentado sus miedos y había desentrañado los secretos oscuros de San Bartolomé. Aunque sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, estaba decidido a proteger a la iglesia y a la comunidad de cualquier amenaza futura. La historia del padre Esteban y su maldición se convertiría en una lección de valentía y sacrificio, y Miguel sabía que debía estar preparado para cualquier desafío que el futuro le deparara. La iglesia de San Bartolomé parecía más tranquila después de la confrontación con el espíritu del padre Esteban, pero Miguel sabía que aún quedaban secretos por desvelar. Había logrado poner fin a la maldición que había atormentado a la iglesia durante siglos, pero sentía que algo más estaba por descubrirse. La antigua llave que había encontrado en el confesionario seguía pesando en su bolsillo, y sabía que debía encontrar la puerta a la que pertenecía. La hermana Consuelo, aunque aliviada por la desaparición del espíritu de Esteban, le advirtió que la iglesia aún ocultaba más secretos. La maldición puede haber terminado, pero los rituales y objetos oscuros que utilizó el padre Esteban siguen aquí, le dijo con preocupación. Debes tener cuidado, Miguel. La llave que encontraste puede abrir una puerta a algo aún más peligroso. Miguel, decidido a continuar su misión, comenzó a buscar pistas sobre la puerta oculta. Recordó los símbolos y grabados en las paredes de la sala subterránea y decidió examinar el altar con más detenimiento. Sabía que la llave debía pertenecer a una puerta que ocultaba los rituales prohibidos del padre Esteban. Una tarde, mientras la iglesia estaba vacía, Miguel se acercó al altar y comenzó a inspeccionar cada rincón. Encontró una pequeña hendidura en la pared detrás del altar, similar a la que había encontrado anteriormente. Con cuidado, introdujo la llave en la cerradura y giró. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un pasadizo oscuro que descendía aún más en las profundidades de la iglesia. Miguel tomó una vela y comenzó a descender por el pasadizo. A medida que avanzaba, sentía que la temperatura bajaba y el aire se volvía más denso. Los susurros y las sombras parecían seguirlo, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Sabía que debía descubrir la verdad para proteger a la iglesia y a la comunidad. Al final del pasadizo, llegó a una puerta de hierro cubierta de símbolos arcanos. Sabía que esta era la puerta sellada a la que la hermana Consuelo había hecho referencia. Con la llave en mano, la abrió lentamente, revelando una antigua sala oculta. La sala estaba llena de objetos rituales y libros oscuros, todos relacionados con los rituales prohibidos del padre Esteban. En el centro de la sala, Miguel encontró un altar cubierto de símbolos y una figura tallada en piedra que representaba a una criatura demoníaca. Sabía que este era el lugar donde el padre Esteban había realizado sus rituales prohibidos. Mientras examinaba la sala, sintió una presencia oscura a su alrededor. Los susurros se intensificaron, y las sombras parecían moverse con vida propia. De repente, la presencia del padre Esteban se manifestó violentamente. La figura oscura apareció ante Miguel, con los ojos brillando con una luz maligna. ¿Qué crees que estás haciendo?, rugió el espíritu. No puedes detenerme. Miguel, con la cruz de plata en una mano y la vela en la otra, comenzó a recitar una oración que había aprendido de la hermana Consuelo. Las palabras sagradas resonaron en la sala, y las sombras retrocedieron momentáneamente. Sabía que debía continuar, aunque el miedo lo amenazaba. El espíritu del padre Esteban lanzó un grito desgarrador y avanzó hacia Miguel. La temperatura en la sala descendió bruscamente, y Miguel sintió que su energía se desvanecía.
Sin embargo, se mantuvo firme y continuó recitando la oración. La cruz de plata brilló con una luz intensa, y el espíritu de Esteban se detuvo en seco. Miguel aprovechó la oportunidad y levantó la cruz hacia el altar, pronunciando las palabras finales de la oración. Una luz cegadora llenó la sala, y el espíritu de Esteban lanzó un último grito antes de desvanecerse en una nube de humo negro. La sala quedó en silencio, y las sombras desaparecieron. Miguel, exhausto pero victorioso, supo que había logrado poner fin a la maldición del padre Esteban. La iglesia de San Bartolomé estaba libre de su influencia, y el espíritu inquieto había encontrado finalmente descanso. Sin embargo, Miguel sabía que su misión aún no había terminado. Debía asegurarse de que los secretos oscuros de Esteban no volvieran a atormentar a nadie más. Con cuidado, selló el grimorio de las sombras y decidió hablar con el padre Gabriel y la hermana Consuelo sobre lo que había descubierto. El joven monaguillo había enfrentado sus miedos y había desentrañado los secretos oscuros de San Bartolomé. Aunque sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, estaba decidido a proteger a la iglesia y a la comunidad de cualquier amenaza futura. La historia del padre Esteban y su maldición se convertiría en una lección de valentía y sacrificio, y Miguel sabía que debía estar preparado para cualquier desafío que el futuro le deparara. Al día siguiente, Miguel se reunió con el padre Gabriel y la hermana Consuelo en la sacristía. Les contó todo lo que había descubierto y cómo había enfrentado al espíritu del padre Esteban. Ambos lo escucharon con atención y preocupación. El padre Gabriel, impresionado por la valentía de Miguel, decidió que debían sellar la sala oculta y los objetos rituales para evitar que nadie más cayera en la tentación de utilizarlos. Miguel, has hecho un gran servicio a esta iglesia y a la comunidad, dijo con gratitud. Debemos asegurarnos de que los secretos oscuros del padre Esteban permanezcan ocultos para siempre. Con la ayuda de la hermana Consuelo, comenzaron a trasladar los objetos rituales y los libros oscuros a una cámara sellada dentro de la iglesia. Sabían que debían mantener estos elementos fuera del alcance de cualquiera que pudiera ser tentado a utilizarlos. Mientras trabajaban, Miguel no podía evitar sentirse aliviado y orgulloso de lo que había logrado. Había enfrentado sus miedos y había puesto fin a una maldición que había atormentado a San Bartolomé durante siglos. Sin embargo, también sabía que debía estar siempre vigilante y preparado para cualquier amenaza futura. La iglesia de San Bartolomé volvió a la normalidad y la comunidad comenzó a sentir una paz renovada. Los feligreses acudían a los servicios con gratitud y devoción, sabiendo que la iglesia había sido liberada de la influencia oscura del padre Esteban. Miguel continuó sirviendo como monaguillo, pero ahora con una sabiduría y una determinación que había adquirido a través de su experiencia. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había encontrado su propósito, proteger a la iglesia y a la comunidad de cualquier amenaza oscura. La historia del padre Esteban y su maldición se convirtió en una leyenda en Pedraza, una lección de valentía y sacrificio que se transmitió de generación en generación. Miguel, el joven monaguillo que había enfrentado sus miedos y había desentrañado los secretos oscuros de San Bartolomé, se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para todos. A medida que pasaban los años, la iglesia de San Bartolomé continuó siendo un faro de fe y devoción. Los secretos oscuros del padre Esteban permanecieron sellados, y la comunidad encontró paz y seguridad en su refugio sagrado. Miguel, ahora un hombre adulto y respetado, continuó sirviendo a la iglesia con gratitud y devoción, sabiendo que siempre debía estar preparado para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. La tranquilidad que había seguido a la confrontación final con el espíritu del padre Esteban no duró mucho. Miguel, aunque había liberado a la iglesia de la influencia directa del sacerdote, sentía que algo oscuro aún persistía. Sabía que quedaba una pieza final del rompecabezas por descubrir, un último secreto que debía desentrañar para garantizar la paz duradera en San Bartolomé. Una noche, mientras Miguel revisaba los documentos antiguos en busca de cualquier pista adicional, encontró una carta que no había visto antes. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, parecía ser una confesión del padre Esteban. En ella, Esteban revelaba su acto final de desesperación, un ritual prohibido que había realizado en el confesionario, un ritual que, según él, sellaría su poder y su maldición para siempre.
Miguel sabía que debía regresar al confesionario y enfrentar el último vestigio del poder de Esteban. Con la cruz de plata y el grimorio de las sombras en su posesión, se dirigió a la iglesia en la penumbra de la noche. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y Miguel sentía que cada paso lo acercaba a un encuentro definitivo con la oscuridad. Al llegar al confesionario, se arrodilló y comenzó a recitar una oración. Sentía el peso del momento, consciente de que su siguiente acción podría liberar o condenar a San Bartolomé para siempre. Recordó las palabras de la hermana Consuelo sobre el poder de un corazón puro y supo que debía confiar en su fe y su determinación. Mientras rezaba, los susurros comenzaron a llenar el aire una vez más. Esta vez, eran más claros y distintivos, como si una multitud de voces intentara comunicarse con él. Miguel levantó la vista y vio que las sombras en la iglesia se alargaban y se movían, convergiendo en el confesionario. La temperatura descendió bruscamente, y Miguel sintió que su aliento se congelaba en el aire. De repente, la figura del padre Esteban apareció ante él, más tangible y aterradora que nunca. Sus ojos brillaban con un resplandor malicioso, y su rostro estaba distorsionado por el odio. «Has llegado lejos, muchacho», dijo con voz resonante. «Pero ahora enfrentarás el verdadero poder de mi maldición». Miguel, con el grimorio de las sombras abierto frente a él, comenzó a recitar una oración de exorcismo. Las palabras sagradas resonaron en la iglesia, y las sombras retrocedieron momentáneamente. Sabía que debía continuar, aunque el miedo amenazaba con abrumarlo. El padre Esteban lanzó un grito desgarrador y avanzó hacia Miguel, pero el joven no se detuvo. Sosteniendo la cruz de plata con una mano y el grimorio con la otra, continuó recitando las palabras de exorcismo. La luz de la cruz brilló intensamente, y el espíritu de Esteban retrocedió. «No puedes detenerme», rugió el espíritu. «Mi poder es eterno, y mi maldición nunca será levantada». Miguel, sin embargo, no se dejó intimidar. Recordó las enseñanzas de la hermana Consuelo y la importancia de la pureza de corazón. Con una determinación renovada, levantó la cruz de plata y pronunció las palabras finales del exorcismo. Una luz cegadora llenó la iglesia, y el espíritu del padre Esteban lanzó un último grito antes de desvanecerse en una nube de humo negro. La iglesia quedó en silencio, y las sombras desaparecieron. Miguel, exhausto pero victorioso, sabía que había logrado poner fin a la maldición. Sin embargo, mientras recuperaba el aliento, sintió que algo no estaba del todo bien. Una presencia oscura aún permanecía en el confesionario. Miguel se arrodilló una vez más y recitó una oración de protección, esperando que la última pieza del ritual prohibido de Esteban se revelara. De repente, una fuerza invisible lo empujó hacia el suelo. Miguel sintió que su energía se desvanecía y que su mente comenzaba a nublarse. Sabía que estaba en peligro y que debía actuar rápidamente. Con su último aliento, tomó la cruz de plata y la colocó sobre su pecho, pronunciando una confesión final. «Padre, perdona mis pecados», susurró. «Libera mi alma y protege a San Bartolomé». La cruz brilló con una luz divina, y Miguel sintió que una paz indescriptible lo envolvía. Sabía que había cumplido su misión y que San Bartolomé estaba a salvo. Sin embargo, también supo que su sacrificio era necesario para sellar definitivamente la maldición del padre Esteban. Con una última exhalación, Miguel cerró los ojos y se entregó a la luz. La iglesia de San Bartolomé quedó en silencio, y una paz profunda descendió sobre el lugar sagrado. Los feligreses que acudieron a la iglesia al día siguiente encontraron el cuerpo de Miguel, con una expresión serena en su rostro y la cruz de plata sobre su pecho. El sacrificio de Miguel se convirtió en una lección de valentía y sacrificio para todos. La historia del joven monaguillo que había enfrentado sus miedos y había desentrañado los secretos oscuros de San Bartolomé se transmitió de generación en generación. La iglesia, ahora libre de la influencia del padre Esteban, se convirtió en un símbolo de esperanza y protección para la comunidad. La hermana Consuelo, con el corazón lleno de gratitud y tristeza, organizó una misa especial en honor a Miguel. Sabía que el joven había dado su vida para proteger a San Bartolomé y que su espíritu ahora descansaba en paz. Los feligreses acudieron en masa para rendir homenaje al valiente monaguillo que había salvado su iglesia. A medida que pasaban los años, la historia de Miguel y el padre Esteban se convirtió en una leyenda en Pedraza.
La iglesia de San Bartolomé continuó siendo un faro de fe y devoción, y los secretos oscuros permanecieron sellados para siempre. La comunidad encontró paz y seguridad en su refugio sagrado, sabiendo que el sacrificio de Miguel había garantizado su protección. Miguel, el joven monaguillo que había enfrentado sus miedos y había desentrañado los secretos oscuros de San Bartolomé, se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para todos. Su valentía y determinación sirvieron como inspiración para las generaciones futuras, recordando a todos que la lucha entre el bien y el mal es eterna y que la fe y la pureza de corazón pueden prevalecer sobre cualquier oscuridad.